niemals erlahmen und niemals ermüden und niemals verzagen und niemals verzweifeln. Es lebe unsere Bewegung, es lebe unser deutsches Volk, es lebe unser deutsches Reich. Sieg heil! Adolf Hitler fue el Führer, el líder, dictador indiscutible de Alemania desde 1933, hasta el 30 de abril de 1945, cuando se suicidó en su búnker en Berlín, aprovechándose de mecanismos legales y debilitando paso a paso el sistema democrático de la llamada República de Weimar, Alemania. Explicaremos cómo una organización política, inicialmente marginal, llegó al poder y eliminó toda clase de oposición, estableciendo una dictadura que condujo a la Segunda Guerra Mundial. Hoy presentamos Hitler, de canciller a dictador. La derrota y caída del Imperio Alemán de 1871-1918 implicó el establecimiento de un nuevo régimen en Alemania, la República de Weimar de 1918-1933. La cual lleva su nombre por la ciudad donde se proclamó la Constitución de 1919, ley fundamental de la naciente República Alemana. Después de la derrota en la Primera Guerra Mundial, el emperador Guillermo II abdicó. Muchos alemanes están descontentos con la nueva situación y desean volver al imperio. La creación del partido. El Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Desde su lanzamiento en 1920, es un pequeño partido. Hitler con su talento para la oratoria consigue atraer más miembros. El partido se caracteriza por un nacionalismo extremo y un discurso revanchista hacia las potencias ganadoras de la Primera Guerra Mundial. El movimiento se inspiraba en el fascismo italiano, pero agregó la reivindicación de la raza aria y elementos antisemitas. En noviembre de 1923, Hitler intenta tomar el poder, por medio de un golpe de Estado conocido por el Putsch de Múnich. Lo cual resulta un gran fracaso. Hitler termina tras las rejas y se prohíbe el Partido Nacional Socialista o llamado también, Partido Nazi. En la cárcel escribe Mein Kampf, Mi lucha, libro autobiográfico en el que expuso sus ideas acerca de Alemania y sus proyectos geopolíticos. Hitler es liberado gracias a una amnistía general para presos políticos el 24 de diciembre de 1924, tan solo cumplió 8 meses en la cárcel de Landsberg, a pesar de haber sido condenado a 5 años. Los nazis tienen abierto de nuevo el camino de la legalidad e intentarán llegar al poder, a través de elecciones. Se benefician de la crisis económica que comienza en 1929. La simpatía de muchos alemanes hacia el Partido Nacional Socialista no se debe únicamente a su programa político. El partido irradia fuerza y dinamismo. Además, los líderes nazis son jóvenes, en contraste con demás políticos mayores de edad que están en los partidos conservadores. Hitler representa una imagen de líder fuerte, que va a unir al pueblo y poner fin a las divisiones políticas. Hitler llega al poder 1933. Wir wollen ein Volk sein. Und ihr, meine Jugend, sollt dieses Volk nun werden.
Los partidos conservadores no consiguen suficiente apoyo de la población y los nazis son mayoría en el parlamento, presionando al presidente Paul von Hindenburg para que nombre canciller a Hitler. Canciller, cargo que ocupa el jefe de gobierno o primer ministro en Alemania el 30 de enero de 1933. Adolfo Hitler es nombrado canciller. Este año es decisivo porque marca la llegada de los nazis al poder y el consecuente final de la impopular República de Weimar. De este modo se daba inicio al Tercer Reich, el tercer imperio germano. Hitler no fue elegido por el pueblo alemán, pero sí llegó al poder en forma legítima. 27 de febrero de 1933, el Reichstag, sede del Parlamento, fue incendiado. Se trató de un atentado orquestado muy posiblemente por los propios nazis, quienes culparon del incendio a un joven comunista holandés. Este hecho permitió a los nazis convencer al presidente Hindenburg de disolver el Reichstag, Parlamento, y emitir el llamado decreto del incendio del Reichstag, una ley que estableció un régimen de excepción y de restricción de todos los derechos fundamentales, como por ejemplo, la libertad de expresión, el derecho de reunión, entre otros. Así se sentaron las bases para la dictadura nazi. En marzo de 1933, se celebraron las elecciones parlamentarias, donde los nazis aumentaron su poder en el Reichstag con el 43,9% de los votos, lo cual fue seguido por la aprobación de la ley habilitante o ley del poder. Esta permite a Hitler promulgar leyes, durante 4 años, sin interferencia del presidente o del parlamento alemán. Dicha ley fue hasta 1945, la base de la dictadura nazi. En el periodo de la conquista del poder, la energía destructiva de los nazis está centrada principalmente en contra de sus adversarios políticos. También los judíos alemanes son víctimas de la violencia, el acoso y la opresión. El 1 de abril de 1933, el gobierno inicia una campaña oficial contra los judíos. Anuncia un importante boicot a productos judíos. Es el primer paso en una serie de medidas contra los judíos, que finalizará en el Holocausto. El siguiente. El siguiente objetivo de Hitler fueron los sindicatos, después de restablecer el 1 de mayo como día festivo. Todos los sindicatos fueron disueltos y coordinados forzosamente en un sindicato único, el Frente Alemán del Trabajo, y sus líderes fueron colocados bajo custodia protectora, en un campo de concentración. Desde entonces, los representantes sindicales fueron elegidos directamente por Hitler y las huelgas quedaron prohibidas. El 14 de julio de 1933, y sobre la base de la ley habilitante, Hitler promulgó la ley contra la formación de partidos, norma que estableció que el partido nazi era el único partido legal en Alemania. Asimismo, en el ámbito cultural y científico se lleva a cabo una limpieza. Todo aquello que no sea alemán, debe ser eliminado, por ejemplo, libros de escritores judíos, de izquierda y pacifistas son quemados. Hitler llevó a cabo una radical jugada dentro de su propio partido que, hasta ese momento, tenía diversas facciones. La sección de asaltos A, organización paramilitar compuesta en su mayoría por gente de clase trabajadora y excomunistas, era el ala izquierdista del partido. Su líder Ernst Röhm. Dentro del partido se encontraban, las SS, Escuadrón de Protección y Fuerza Élite. En la SS predominaba gente de clase media. En 1929, Heinrich Himmler asumió el mando de la SS y expandió el tamaño de esta organización, dentro del partido nazi. En contraste con las A, de las cuales no se tenía plena confianza con respecto a su lealtad a Hitler, las SS pasaron a convertirse en la columna vertebral del partido nazi. Sus militantes eran no solamente fieles al partido, sino también totalmente leales a Hitler. Las A afectaban el apoyo de los industriales alemanes a Hitler. La Operación Colibrí, donde se eliminó a los principales líderes de las A y otros miembros del partido nazi, sería conocida como la Noche de los Cuchillos Largos. Tras la Noche de los Cuchillos Largos, la SS quedó como la principal organización del partido nazi, relegando a las A a un papel secundario.
Otro hecho fundamental en la consolidación del totalitarismo nazi fue el fallecimiento del viejo presidente Hindenburg en agosto de 1934. Tras su muerte, Hitler unificó el vacante cargo de presidente con el suyo, de canciller, nombrándose a sí mismo Führer o líder de Alemania. Así, acabó con cualquier contrapeso o freno a su poder. El Tercer Reich, o Tercer Imperio. Habiendo obtenido el poder político que necesitaba, Hitler llegó a obtener el apoyo y convencer a la mayoría de los alemanes de que él era su salvador ante la economía derivada de la Gran Depresión, el comunismo, el problema judío, junto con otras minorías indeseables y la imposición del Tratado de Versalles. Los nazis eliminaron la oposición a través de un proceso mediante el cual se estableció un sistema de control totalitario sobre el individuo, así como una estrecha coordinación de todos los aspectos de la sociedad y el comercio. La nazificación de la sociedad alemana era el objetivo de esta política y requería la eliminación de cualquier otra forma de influencia, como los sindicatos, los partidos políticos o la iglesia. 5 de noviembre de 1939, en la Cancillería del Reich, Adolf Hitler celebró una reunión secreta con los ministros de Guerra y Exteriores y reveló sus planes para la apropiación del espacio vital para el pueblo alemán. Principio ideológico del nazismo que justifica la expansión territorial alemana en Europa Central y Europa del Este. 23 de agosto de 1939, Hitler firma un pacto secreto de no agresión, el Pacto Molotov-Ribbentrop, con Stalin en el que se acordó la futura partición de Polonia entre la Unión Soviética y la Alemania nazi. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a Alemania, comenzando la Segunda Guerra Mundial. En los últimos días de la guerra, Hitler, desgastado por las derrotas y en condiciones físicas y psíquicas cada vez más precarias, se negó a entregar las armas y siguió resistiendo obstinadamente. Finalmente Berlín fue rodeada por el Ejército Rojo, haciendo que se suicidara junto a su pareja Eva Braun en su búnker el 30 de abril de 1945. Frases de Hitler. Cuando se inicia y desencadena una guerra, lo que importa no es tener la razón, sino conseguir la victoria. Para poder continuar subsistiendo como un parásito dentro de la nación, el judío necesita consagrarse a la tarea de negar su propia naturaleza íntima. Con humanidad y democracia nunca han sido liberados los pueblos. Mañana muchos maldecirán mi nombre. Si te ha gustado el video, compártelo. Dale me gusta, suscríbete al canal, deja escrito tus sugerencias y opiniones. Recuerda siempre: la felicidad de un pueblo descansa en la independencia individual de sus habitantes.